que se han conectado al último, por favor, anótense. Aquí está. Ya, anótense, por favor. Muy bien, entonces abrimos el GKHMS con el que estamos trabajando, ¿no? Si ya tenemos guardados nuestros proyectos. Entonces voy a abrir. ¿Cuál era este? Perfecto, entonces abro el proyecto y si quiero visualizar el mapita que tenía, bueno, solo abro Cuenca, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está mi modelo de Cuenca. Bueno, ya habíamos corrido incluso, ¿no? Sí, ya me acuerdo dónde estábamos. Entonces habíamos hecho la corrida y lo que pasaba es que al ver los resultados para el punto de salida de la cuenca nos salía esto, ¿no? Que solo podíamos visualizar la rama ascendente, pero todavía no podemos ver el caudal pico. ¿Y esto a qué se debe? A que estoy asumiendo que la duración de la tormenta va a ser también la duración del hidrograma y eso es falso. Sabemos que hay una duración base del hidrograma unitario que es bastante mayor a la duración de la tormenta, o sea, incluso terminada la tormenta, todavía hay un periodo de tiempo debido al tránsito de caudales, o sea, al tiempo que le va a tomar al agua recorrer toda la cuenca, incluso si ya terminó la tormenta, o sea, si ya no está lloviendo, ¿no? Va a tomar un tiempo adicional en recorrer la cuenca. Entonces ese es el tiempo base del hidrograma unitario, ¿no? Y es bastante mayor a la duración de la tormenta, ¿no es cierto? Entonces eso debo tomar en cuenta y modificar. ¿Cómo hago para modificar esta situación que estamos viendo acá? Lo que tengo que hacer es cambiar dos cosas. Tengo que introducir datos de precipitaciones nulas, ¿no? Para un tiempo mayor y tengo que cambiar las especificaciones de control. Entonces me voy a la pestañita donde dice especificaciones de control, que le he llamado control 1, y acá hemos dicho, bueno, ya que la tormenta duraba 200, ¿cuánto era? 270 minutos, ¿no? Yo he dicho que modele desde las 0 horas hasta las 4:30, pero estoy viendo que es insuficiente. Entonces puedo subirlo mucho más esto, por decir hasta las 12 del mediodía, así 12:00, en lugar de colocar 4:30 como estaba, ¿no? Pero para poder hacer eso, fíjense, si lo dejo ahí e intento correr nuevamente, me va a salir un error. Fíjense, entonces hay un error y el error me sale en rojo acá en la ventanita de información que me dice que la información meteorológica no ha sido definida hasta las 12, sino solo hasta las 4:30. Entonces tengo que modificar esto. Me voy a la ventanita de donde está, series de tiempo, donde están los datos de precipitación. Aquí. Y tengo que cambiar también esto. Entonces, como solo está hasta las 4:30, cambio a las 12. Y en la tablita me van a salir filas adicionales, ¿no? Ahora, yo sé que todas esas filas deben tener el valor 0. La tormenta duraba 270 minutos, el resto de valores tienen que ser 0. ¿No es cierto? Todas las filas adicionales que estoy aumentando, le coloco el valor 0. Y ahí sí me va a dejar correr. Fíjense, si corro ahora, ya me sale perfectamente, ¿no? Y si reviso el gráfico para la salida, ya puedo ver, fíjense, ya puedo ver la rama ascendente, ya puedo ver el pico, pero todavía no puedo ver, o sea, ya puedo empezar a ver el inicio de la rama descendente, pero todavía no puedo ver el hidrograma completo. Entonces, nuevamente en las especificaciones de control tendré que aumentarle acá, digamos, hasta 18
este igual, y en la tablita le ponemos ceros, ¿no? Entonces esto ya hay que ir haciendo hasta lograr, otra vez corro y visualizo, ¿no? Todavía falta así largo este. A ver, 23 horas. Pues dura bastante seguramente por el tamaño de la cuenca, ¿no? Y las características del hidrograma unitario. A ver, ahí corremos. Pucha, todavía falta. Entonces le voy a aumentar. Aquí le voy a colocar 31 de mayo. Entonces fíjense, tarda casi 24 horas en generarse, ¿no? El hidrograma de crecidas completo. Vamos a ver qué tal nos sale así. Qué hecho. Así sí. Ahí está, que ya estoy bien cerca. Digamos 10, a ver. Escucha, incluso así. A ver, y puedo ver las tablas, resumen también, para este puntito aquí me sale. Entonces la idea es que, o sea, también puedo ver de manera tabular, ¿no? Si seleccionamos el modelo de cuenca, puedo ver con este botoncito la tabla resumen o la tabla detallada de los caudales, ¿no? So, ahorita estoy por 8.9 recién. Está bajando apenas. Entonces tengo que aumentarle más esto. 8 de la noche, a ver, ojalá. Ya. Ya, ahí prácticamente, ¿no? Si veo en la tablita. Bueno, podría seguir un poquito más que me falta llegar al. Entonces, la última. Entonces ya sería 1 de junio. Igual 1 de junio. Ahí estoy. Entonces aquí ya puedo fijarme. Aquí está. Y ha llegado a cero justo a las 9 de la mañana, ¿no? Del 1 de junio. Entonces la duración total es bastante, es 24, casi 48 horas, ¿no? Ah, no, más de 48 horas. 48 más 57 horas, esa es la duración del hidrograma de crecidas, ¿no? Entonces ya lo tengo y acá está mi tablita.
¿no es cierto? Y con eso, como ya tengo mi hidrograma final, ya he calculado con esto el hidrograma de crecidas, incluso puedo revisar en el resumen general a cuál va a ser el volumen total que se va a generar por esta crecida. Entonces, para esta área de 135.24 kilómetros cuadrados, se genera un caudal máximo de 137.3 metros cúbicos por segundo. El pico se produce a las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Cuándo hemos empezado? Aquí está. A las 7 horas de ocurrida la tormenta se produce el pico, luego empieza la rama de bajada y eso va a generar un volumen total de crecidas de 6.178.7, bueno, pero eso está expresado en miles de metros cúbicos, es decir, 6 hectómetros cúbicos, ¿no? 6 hectómetros, o sea, 6 millones, 6.18, digamos, ¿no? 6.18 millones de metros cúbicos. Incluso con ese resultado ya puedo calcular el coeficiente de escurrimiento, varias cosas, ¿no? Para verificar. Entonces, correr el modelo y el último paso acá en nuestro documento era realizar ajustes en las especificaciones de control si fuera necesario, como hemos hecho en este ejercicio, ¿no? Una vez que se tiene el hidrograma de crecidas final, pueden visualizarse los valores de caudal pico, tiempo al pico y volumen de crecidas, ¿no? Como hemos visto en la tablita resumen. Y acá voy a calcular, además, entonces con estos valores, a ver, un ratito, además, podemos calcular el coeficiente de escurrimiento. Sabemos que aquí está, ¿no? ¿Cómo se define el coeficiente de escurrimiento? Simplemente es el caudal dividido entre la precipitación total caída sobre la cuenca en unidades, puede ser en unidades de lámina de agua o puede ser en unidades de volumen. Entonces, en este caso, puedo verla en cualquiera de las dos unidades, porque fíjense, puedo ver en metros cúbicos o también en milímetros. ¿Cómo se transforma de metros cúbicos a milímetros? Simplemente multiplicando el volumen total por el área de la cuenca. Eso me va a dar en metros cúbicos, ¿no? Eso el GKHMS ya lo hace automáticamente. Entonces, el caudal total, o sea, correspondiente a todo el hidrograma de crecidas en unidades de lámina de agua, es 45.69 milímetros. Eso puedo colocar acá. 45.99 milímetros sobre. Ahora, esto en realidad es la suma de precipitaciones, ¿no? Y la precipitación total la tengo aquí, ¿no? Aquí está. Es esta, ¿no? Tendría que sumar 3.1 más 4.4 más 7.2, etcétera. Y eso me va a salir la precipitación total que ya habíamos calculado acá, en pasos anteriores, ¿no? ¿Cuánto era? Esta, 82.3. Y si hacemos ese cálculo,
A ver, ¿dónde está? 45.99 entre 82.3. 0.56. Ese es el coeficiente de escurrimiento. Este resultado significa que el 56% de la precipitación que cae en la cuenca se transforma, ¿no?, en escurrimiento directo. El restante 44% se infiltra, ¿no es cierto? Ese es el significado físico del coeficiente de escurrimiento, ¿no? Listo. Bueno, y con todo eso ya tengo mis resultados. Entonces, acá puedo copiar, por ejemplo, los resultados finales, los más importantes, que van a ser el hidrograma, ¿no es cierto?, a la salida de la cuenca. Entonces, esto lo puedo copiar. ¿Cómo se copiaba? O hay que hacer una captura de pantalla. Bueno, pues aquí está. Entonces voy a hacer una captura de pantalla. Listo. La copio esta imagen aquí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, este es uno de mis resultados finales. Y el otro resultado importante sería ya, entonces este es uno. Y el otro resultado importante es la tablita resumen, ¿no? Bueno, que acá tengo varias columnas, entonces esto ya puedo copiarlo tal cual, o si deseo puedo hacer resúmenes también, ¿no? Lo bonito de esta tabla es que me muestra para cada intervalo de tiempo la precipitación, las pérdidas por infiltración, la precipitación efectiva, y a partir de eso se generan ya los escurrimientos directos, utilizando el método del hidrograma unitario de Clark, que ha sido el que hemos utilizado, ¿no? Y bueno, con eso termina todo lo que es el análisis de crecidas. Hasta ahí se llega, ¿no? Entonces, el siguiente paso con ese hidrograma de crecidas ya corresponde a hacer el tránsito de caudales a través del embalse. Y eso nos va a permitir generar el diseño del vertedero de excedencias y demás obras hidráulicas, ¿no? Entonces, esta es la metodología que tienen que seguir, queridos estudiantes, para obtener los hidrogramas de crecidas, ¿no? Y como les digo, en esta ventanita de ayuda hay tutoriales, hay manual del usuario, está la referencia técnica que hemos buscado, hay una guía donde se muestran aplicaciones que se han hecho con este modelo GKHMS. Y bueno, fuera de esos, que son la documentación oficial, ustedes van a encontrar en YouTube varios tutoriales, ¿no? Entonces, si alguien quiere profundizar respecto a lo que hemos hecho en vivo, digamos, en la clase, les recomiendo todos esos recursos, ¿no? El objetivo final es obtener este hidrograma de crecidas, ¿no? Ese es el objetivo final. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben realizar, por favor, para sus proyectos, ¿ya? Entonces, ahora sí regresemos al tema de hidráulica. Ahora sí ya podemos avanzar en los diseños, ¿no? Entonces acá, a ver, para recordarles rápidamente, ya habíamos visto una introducción, ¿no? De la ubicación que debe tener el vertedero de excedencias, dónde se lo coloca, también de obras de toma, cómo se disponen, tanto en presas de hormigón como en presas de materiales sueltos. Hemos ido viendo esto en unas clases anteriores, ¿no? Y habíamos entrado acá,
Habíamos visto tipos de vertederos, ¿no? Que los hay de diversos tipos, desde los vertederos de superficie libre, están los laterales, tobogán, sifón, pozo, etcétera. Habíamos visto ya estas diapositivas, ¿no? ¿Y dónde habíamos quedado? Sí, aquí habíamos quedado, ¿no? Entonces voy a continuar a partir de esta diapositiva. Muy bien. Entonces, si bien se tienen varios tipos de vertederos, como hemos visto anteriormente, los más comunes, los que se utilizan casi siempre, son los vertederos de descarga libre. Entonces, nosotros vamos a utilizar las ecuaciones de la hidráulica que nos describen a estos tipos de vertederos, ¿no? Entonces, la ecuación general para vertederos de descarga libre está dada por esta ecuación que vemos en la pantalla, donde dice que el caudal de descarga por el vertedero Q es 2/3 multiplicado por el coeficiente de descarga, que normalmente se toma como 0,62, por la raíz de 2G por B labial, ¿no? Que es el ancho del vertedero, y por H, que es la carga hidráulica sobre la cresta, elevado a la 3 medios, ¿no? Esta es la ecuación que nosotros vamos a emplear. Los cuidados que hay que tener, de acuerdo a investigaciones y experiencias, es que debemos verificar que la velocidad del flujo que atraviesa un vertedero no debería superar los 30 metros sobre segundo, o su equivalente en caudal específico no debería superar los 50 metros cuadrados por segundo. ¿Esto por qué? Para evitar el fenómeno de erosión, ¿no? Por cavitación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la velocidad es demasiado alta, el flujo, digamos, la forma que tiene la napa del flujo, hace que se despegue, se separe del vertedero. O sea, la superficie del agua se separa de la superficie del vertedero y eso permite que se introduzca aire dentro del flujo. Y ustedes saben, si hay aire dentro del flujo, puede ocurrir la cavitación. Entonces, a fin de evitar eso, es que hay que hacer esas verificaciones, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos el hidrograma de crecidas y además hemos decidido cuál va a ser el vertedero que se va a emplear, es decir, que ya conocemos su ecuación, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa, que es hacer el tránsito de caudales a través del embalse. Y para eso hay varios métodos, ¿no? El que vamos a ver ahora y el que vamos a aplicar en el ejercicio es un método bastante sencillo y que tiene una buena base física, ¿no? Entonces, por ese motivo es que les voy a enseñar este método, pero aclarando que no es el único método. Si ustedes buscan metodologías para hacer el tránsito de crecidas a través del embalse, van a ver que este es el método iterativo. Fuera de esto está el método de Pulse, el Pulse modificado. Hay varios métodos que se pueden emplear, ¿no? A mí me gusta este método por la forma en que puede visualizar, la forma en que trabaja, etcétera. Pero hay otros métodos por si acaso, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver el método de iteraciones. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tránsito de caudales a través del embalse? El objetivo es, ¿qué cosa? Transformar el hidrograma de crecidas de ingreso, es decir, el que se genera por el efecto de la tormenta, ¿no? Transformarlo a un hidrograma de salida a través del vertedero por el efecto que tiene el paso del flujo a través del embalse. Entonces actúa como si fuera un colchón, ¿no? Entonces eso va a hacer que, no sé si tengo el grafiquito o al principio lo tenía. No me acuerdo, a ver. Estas diapositivas las tengo que arreglar. Ya. De todas maneras, habíamos visto en el capítulo 2, voy a volver ahí un ratito. En el capítulo 2 habíamos visto esa transformación, ¿no? Entonces voy a volver un ratito. ¿Dónde está? A ver, a ver.
Aquí está. Entonces esto es lo que dijimos, ¿no? Tengo un hidrograma de ingreso, que es el que vemos en la parte izquierda de este gráfico, ¿no? Donde, si ustedes se dan cuenta, tengo un pico más grande que el que voy a tener cuando haga el tránsito de crecidas, donde ya tengo un hidrograma de crecidas más plano y donde el tiempo al caudal pico se incrementa, ¿no? Entonces ese es el efecto que tiene transitar un hidrograma a través del embalse, ¿no? Entonces justamente esto es lo que vamos a calcular. Y aquí hay algunos métodos, como les decía, ¿no? El método de iteración, que es el que vamos a utilizar, el método de Puls, el Puls modificado, hay el método de Goodrich y otros más, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el método de iteración. Entonces, repito, este es el objetivo, ¿no? Transformar el hidrograma de crecidas debido a la tormenta de diseño en un nuevo hidrograma de crecidas a la salida del vertedero, que va a tener menor magnitud y se va a desarrollar en un tiempo más largo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Esto lo voy a cambiar enseguida. Tengo que modificar un poquito mis diapositivas. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Pues aquí estamos, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo por el método de iteraciones, partimos de la ecuación de la continuidad, que me dice que los ingresos, el ingreso de caudal al embalse, menos la salida, o el ingreso le estoy llamando I, ¿no? Todo esto lo vamos a expresar en unidades de volumen, por si acaso. Vamos a trabajar con puro volúmenes. Entonces, el volumen de ingreso del hidrograma de crecidas al embalse I menos el volumen de agua que sale a través del vertedero, que le estamos llamando O, ¿qué va a producir? Va a producir un cambio en el almacenamiento que se tiene en el embalse en el tiempo, ¿no? Esa es la ecuación de la continuidad. Ahora, esto está expresado en su forma diferencial. Entonces yo puedo resolver numéricamente esa ecuación diferencial aplicando el método de diferencias finitas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La derivada se va a transformar en un delta. Lo estoy discretizando, ¿no? Y los volúmenes de ingreso y de salida se van a convertir en volúmenes promedio en un intervalo de tiempo. Entonces, en otras palabras, la ecuación de la continuidad diferencial se transforma a su forma discreta de la siguiente manera, ¿no? El volumen de ingreso medio menos el volumen de salida medio sobre un intervalo de tiempo va a ser la variación delta, pero quiere decir que ahora es discreta, son valores discretos, ya no continuos como en la primera ecuación, en el tiempo, ¿no? Y esto lo puedo desarrollar. Entonces, ¿qué es un delta B? Es una diferencia de volumen en un intervalo de tiempo 2 menos el volumen que se tenía en el intervalo de tiempo anterior. Eso en un delta T, que también podría poner tiempo 2 menos tiempo 1, ¿no? ¿Cómo puedo expresar el volumen medio? Justamente haciendo esto, ¿no? Va a ser el volumen de ingreso en el intervalo de tiempo 1 más el volumen de ingreso en el intervalo de tiempo 2 sobre 2, porque es el valor medio. Y lo mismo para los volúmenes de salida, ¿no? Entonces, hasta ahí tengo esa ecuación. Ahora, esta ecuación tiene dos incógnitas, que son el volumen que tengo en el embalse en el intervalo de tiempo 2 y el volumen, este es del embalse, ¿no? Y el volumen que va a salir a través del vertedero en ese intervalo de tiempo 2. O sea, tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesito apoyarme en alguna ecuación más. Entonces, ¿cómo logramos la solución? A través de la relación única que tenemos entre niveles de agua y almacenamiento. Y esa, ¿cómo tenemos esa ecuación o ese dato? A través de las curvas características del embalse, ¿no? Es decir, las curvas cota volumen y cota área. Eso me va a dar el segundo dato que me va a permitir resolver esta ecuación. Entonces, esa es la técnica que se utiliza.
¿no? Y lo que hacemos es, esta ecuación ya modificada, la vamos a reescribir para tener los valores desconocidos a un lado de la ecuación y los valores conocidos en el otro lado de la ecuación, ¿no? Entonces acá, como ven, dice, reescribiendo la anterior ecuación, a la izquierda coloco todos los términos desconocidos, ¿no? Y a la derecha están todos los términos que tengo como dato. Y fíjense que voy a tener el volumen 2 y la salida O2, son las dos incógnitas, ¿no? Entonces las coloco a la izquierda. Y esta es la ecuación que hay que ir resolviendo de manera iterativa. Entonces, eso lo vamos a ver directamente en un ejemplo y utilizando una planilla de Excel, ¿no? Ahora, hay algunas observaciones. Dice, estas ecuaciones son aplicables, o sea, son válidas cuando tenemos descarga libre a través de vertederos sin compuertas. Ahora, muchas veces se utilizan compuertas para controlar el flujo en vertederos. Si ese fuera el caso, debemos establecer las curvas características, cota, volumen cota, volumen y área, ¿no? Para cada posición de la compuerta. O sea, se complica muchísimo más, porque como ustedes saben, una compuerta se puede regular para tener distintas aberturas, ¿no? Distintos valores de abertura. Entonces, para cada posición de abertura tendríamos que repetir el cálculo mostrado, ¿no? Para tener diferentes, digamos, reglas de funcionamiento. Entonces, la misma metodología que vamos a aplicar ahora se puede aplicar para el caso de compuertas, pero hay que hacer varias veces el cálculo para distintas posiciones de la compuerta. A eso se refiere la segunda observación, ¿no? Y la última observación ya es más operativa, ahí explica cómo hay que ir aplicando la ecuación. Entonces dice, en el diseño, lo primero que hacemos es estimar cuánto va a ser el caudal máximo que queremos que pase a través del vertedero, ¿no? Teniendo ese caudal máximo, podemos hacer una estimación de la dimensión inicial del vertedero. Principalmente se calcula la longitud del vertedero, ¿no? Esa es la dimensión fundamental. Teniendo esas dimensiones, aplicamos el tránsito a través del vertedero, ¿no? Y se verifica si funciona adecuadamente, se revisan las dimensiones finales y se hace un análisis económico para ver si estamos, digamos, dentro de los presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese cálculo debe. Y además dice, el método también nos va a decir hasta dónde va a llegar el NAME, el nivel de aguas máximas extraordinarias, porque eso nos los va a dar el valor que tenga la carga hidráulica sobre el vertedero, ¿no? Y debemos verificar que ese NAME esté dentro también de valores adecuados. Y eso está dado por otras consideraciones, como ven al final. Entonces, hay que ver el tema dependiendo del valor que tenga ese NAME, hay que ver hasta qué cota se va a inundar aguas arriba. Eso también nos va a definir la altura total de la presa. Entonces, si yo tengo una alta carga hidráulica, quiere decir que voy a tener mayor altura del vertedero. Y eso es mayor costo de construcción, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se debe verificar una vez que ya se tiene el diseño, ¿no? Bueno, y acá vamos a hacer un ejemplo que está mal lo que dice acá, porque ahora estamos trabajando. Entonces, ejemplo dice, entonces acá tengo que cambiar un poquito, ¿no? El ejemplo en realidad debería decir, diseñar el vertedero de excedencia de la presa del ejemplo anterior, ¿no? El que estamos trabajando. Diseñar el vertedero de excedencias de la presa del ejemplo anterior y determinar, ¿no? Y determinar la altura total de la presa,
Bueno, aunque no vamos a poder hacer eso porque no tengo el volumen útil y demás, ¿no? Entonces, solo eso vamos a colocar. Diseñar el vertex de la presa del ejemplo anterior. Entonces vamos a trabajar ese ejemplito. Ya, listo. Entonces para eso, yo les recomiendo trabajar con una planillita parecida a la que vamos a mostrar en este ejemplo, ¿no? Bueno, este era para un ejemplito anterior que tenía, pero igual la voy a ir trabajando. Bueno, entonces, para trabajar esta planillita, eh, normalmente lo que yo hago es en la parte superior de la planilla siempre colocar los parámetros de las ecuaciones empleadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un vertedero de descarga libre tenemos esta ecuación, ¿no? La salida, el caudal. Bueno, en realidad debería decir Q, pero yo le he colocado O, porque con esa nomenclatura estamos trabajando, ¿no? Entonces, el caudal de salida O a través del vertedero es 2/3, coeficiente de descarga, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo coloco el coeficiente de descarga vale 0,62, ¿no? Ese es un valor que lo estamos manteniendo constante. Luego, por la raíz de 2G, bueno, G es la aceleración de la gravedad, es una constante, no hay problema. Y el siguiente valor es el valor más importante, este que dice B, que es la longitud del vertedero, que va a estar en metros, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo poner así marcado en amarillo, porque ese es el parámetro, o mejor dicho, esa es la dimensión que queremos diseñar, ¿no es cierto? Y luego voy a tener la carga H sobre el vertedero que la voy a determinar posteriormente, ¿no? Y luego tengo un delta T, que es el intervalo de tiempo en el que yo voy a trabajar, ¿no? Que va a estar en horas. Entonces ese es otro parámetro de entrada que debo colocar. Ahora fíjense, ese delta T yo lo puedo escoger o lo puedo diseñar, mejor dicho. Entonces inicialmente era 30 minutos, ¿no? Porque ese es el resultado que yo tengo en el GEC HMS, ¿no? Entonces voy a volver al proyecto. Aquí. Entonces fíjense en este ejemplo que hemos ido trabajando. En este ejemplo que hemos ido trabajando, yo he usado el delta T 30 minutos. Pero fíjense, para 30 minutos voy a tener un montón de valores. Ahora, si yo quiero trabajar cada 30 minutos, o sea, tener una planilla acá muy detallada, puedo hacerlo. O sea, no es algo que esté prohibido o que no sea adecuado. Si yo quiero seguir trabajando con un intervalo de 30 minutos, entonces puedo hacerlo colocando acá 30 minutos, que en horas es 0,5. O sea, lo puedo hacer, ¿no? Ahora, para no estar, como estamos en una clase didáctica, etcétera, no voy a trabajar con tantos valores. Entonces, puedo reducir ese tiempo volviendo a correr el modelo, fíjense. Voy a volver a correr el modelo, pero voy a crear otras especificaciones de control, ¿no? Entonces, voy a crear componentes, especificaciones de control, voy a copiar el control 1, y le voy a llamar control 2. Y en la descripción voy a colocar especificaciones para diseñar el vertedero de excedencias, ¿no? O sea, y van a ver por qué estoy haciendo esto. Entonces tengo mis especificaciones de control 2, y fíjense, en vez de correr cada 30 minutos, puedo correr cada hora o cada 2 horas incluso. Entonces voy a poner 2 horas, a ver, para ver qué pasa, ¿no? Y luego tengo que crear una nueva simulación, como ya hemos hecho antes, que le voy a llamar la corrida 2. Corrida 2, ¿no? Con el mismo modelo de cuenca, el mismo modelo meteorológico, pero las especificaciones de control 2. Entonces acá ya puedo irme a corrida 2, correr, ya corrió.
Y la única diferencia es que voy a tener, fíjense, para la corrida 2, la única diferencia, tengo básicamente los mismos resultados, pero tengo muchos menos valores, ¿se dan cuenta? Porque estoy haciendo cada 2 horas. Entonces, esa es la ventaja de hacer esto, o sea, para no tener un montón de valores, ¿no? Entonces voy a trabajar así cada 2 horas. Podría hacer incluso cada 3 o 4 horas. A ver, voy a hacer cada 3 horas para reducir todavía un poquito más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya no es múltiplo de... entonces 4, a ver si me sale con ese. Ah, es que no es múltiplo. Puch. Entonces esto en vez de las 10 tendría que hacer hasta las 11 o 12, ¿no? A ver si así me sale. Ah, pero voy a tener que cambiar otra vez. Ah, bueno, a ver, me funciona. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahí está. Ya, voy a hacer cada 3 horas. Incluso cada 4 podría ser para, porque si no voy a tener demasiadas filas. A ver, entonces cada 4 horas, a ver si me deja así. Me parece que tengo que cambiar esto. 14. Que son 0. Entonces, ya bueno, voy a hacer cada 3 horas, ¿no? Y esto, 10. Ay, no le mando a Ketch Comic Tablitar. Aquí está. Ah, no, a las 12 hemos puesto. Ya, ahora sí. Ya, entonces voy a trabajar cada 3 horas. Entonces aquí está esto y aquí está esta tablita. Ya. Entonces voy a trabajar cada 3 horas. Entonces acá delta T es 3 horas para este ejemplo, ¿no? Y acá, ya, ese es un paso, ¿no? Y otro paso, esto lo voy a, ya enseguida lo corrijo. Perfecto, entonces esa es una de las primeros cálculos. Luego, hemos dicho que en las ecuaciones empleadas para el tránsito a través del embalse hay dos incógnitas, el volumen y el caudal de salida, ¿no? Para poder resolver esto, ¿qué necesito? Necesito generar las curvas características. Entonces, para eso en esta tablita, ¿qué estoy haciendo? Lo siguiente, fíjense, para diferentes valores le estoy llamando H mayúscula, bueno, en realidad debería ser H minúscula. Un momentito, perdón. Ya, ahora sí, disculpen. Ya. Entonces, la segunda parte de esta planilla, ¿qué hace? Vamos a calcular para distintos valores de la carga hidráulica H sobre la cresta del vertedero. Vamos a ver cuánto es el volumen, ¿no? Y a partir de eso vamos a ir calculando las demás columnas, ¿no? ¿Cómo determino los dos primeros valores? El primero simplemente es definir algunos intervalos, ¿no? De carga. Entonces, la carga sobre el vertedero puedo, dependiendo a qué detalle quiero llegar, puedo ver valores de la carga cada 50 centímetros, cada 20 centímetros, etcétera. Yo normalmente trabajo cada 50 centímetros, ¿no? Y acá puedo definir incluso a qué altura máxima
digamos, del NAME quiero llegar. Acá estoy llegando, por ejemplo, hasta 3 metros, ¿no? Entonces eso también lo puedo definir, o sea, hasta qué carga hidráulica queremos llegar sobre la cresta del vertedero, ¿no? O sea, acá se puede trabajar cada 50 centímetros, cada 20 centímetros, etcétera, ¿no? Normalmente es suficiente hacer cada 50 centímetros. Entonces, para cada uno de esos valores, lo que defino en la siguiente columna es el volumen de correspondiente a cada una de esas cargas, ¿no? El volumen en el embalse es para cada una de esas cargas, ¿no? ¿Y cómo voy a determinar esa columna? A través de las curvas características, ¿no? Entonces eso se supone que ya deberíamos tenerlo construido y eso, bueno, lo podemos expresar en metros cúbicos, en hectómetros cúbicos, millones de metros cúbicos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso necesitamos, a ver, para construir eso, necesitamos las curvas características. Eso se puede sacar con un SIG, así de manera bien rápida. Entonces lo voy a sacar para el mismo ejemplo que estamos trabajando, ¿no? A ver, entonces un segundito. Ya, el ejemplo era este, creo. Entonces este es el ejemplito que estábamos trabajando, ¿no? Perfecto, entonces esta es la cuenca que estamos trabajando de ejemplo. Y acá yo tengo el modelo digital de elevación. Teniendo el modelo digital de elevación, puedo construir las curvas características, ¿no? Que las voy a colocar acá como otro insumo. Voy a colocar curvas características, que esto ustedes ya lo tenían, ¿no? Para cada una de sus embalses, ya. Así lo voy a ir acomodando para tenerlo listo. Listo. Perfecto, entonces voy a calcular automáticamente eso a partir del DEM. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba? Ya me he olvidado. A ver. Ay, ¿dónde estaba esto? Ipsometría, este es. Entonces, con mi DEM, este es con el DEM, voy a construir la ipsometría. Eso, con el área. A ver, no sé si estoy bien. ¿Qué sale aquí? Ahí, estas son alturas absolutas y áreas absolutas. ¿Cuánto tenía de área esta? Hay algo estoy haciendo mal aquí. Esta será, ¿no? Es 0,3600. Ya. Y aquí es esto de arriba hacia abajo, es más bien así. École. Ya. Ya. Lo que me está fallando en este ejercicio, eso no lo había pensado. Ya.
Sí, eso me ha faltado pensarlo. Ya, como ven acá estoy calculando el volumen, pero no medido, el volumen correspondiente a agua almacenada en el embalse, pero no medida desde la cota cero, sino medida relativa a la cresta del vertedero. O sea, en otras palabras, es medida desde, a ver, teníamos un esquemita acá en las diapositivas. ¿Dónde está hidrología? Entonces, esta es la situación, ¿no? Aquí está. Entonces, esto estoy haciendo. Para mí, la cota que dice H igual 0, ¿no? O mejor dicho, 0,5, 1, 1,5, es relativo al NAMO, ¿no? O sea, quiere decir que ya debería conocer la cota hasta el NAMO para poder estimar a partir de esa cota ya estas cotas relativas, ¿no? De 0,5, 1, 1,5. Esos son valores sobre la cota del NAMO, ¿no? O sea, ustedes ya tienen que tener diseñado hasta el volumen útil y conocer cuál es esta cota para por encima de esa cota ir calculando ya estos valores, ¿no? Entonces, en este ejercicio yo no me he dado esos datos, entonces voy a tener que asumir un cierto valor, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a tener que hacer nomás así, más o menos al ojo, a ver, ucha, a ver, estas cotas, mm, a ver, ¿cómo podríamos hacer esto? A ver, deme un segundito para que la piense más o menos cómo podemos hacer. Ya, porque si yo veo en este gráfico, por ejemplo, cuando se coloque, a ver, ya sé qué voy a hacer. A ver, un segundito, voy a construir las curvas de nivel. Disculpe, esto sí que no lo había pensado antes de hacer mi ejercicio, entonces a veces igual voy a tener que suponer algunas cosas. Shapes. Ya, entonces voy a construir las curvas de nivel para más o menos tener una idea. Ya está. Cada 10 metros. Listo. Esto lo voy a colocar aquí. Ahí están mis curvas de nivel. Ah, ya sé que está pesado aquí. Le quitaré este mapa base del Google Earth. Listo. Ya, entonces voy a suponer que el embalse más o menos podría llegar hasta por aquí, más o menos, ¿no? No, no es que va a llegar a toda la cuenca, va a cubrir solo una parte. Digamos, hasta aquí puede ser mi cota de inundación, todo esto puede ser el embalse, ¿no? A ver esa curva, ¿cuál es? Vamos a ver eso. Ah, no, está aquí, está aquí. Aquí está. Esa cota, ¿cuál será? Ah, no, eso tengo que ver aquí. A ver, esa cota es supuestamente 3.840. 3.840. Aquí estaríamos por aquí más o menos. Ya, entonces voy a colocar eso como dato adicional del problema, porque eso necesitamos acá.
Ya. Voy a crear un nuevo ejercicio mejor. Sí, porque este ejercicio era solo crecidas, ¿no? Entonces ahora voy a crear un nuevo ejercicio con el que vamos a continuar, que le voy a llamar ejercicio vertedero. Ya, y en este ejercicio eso es. En ese ejercicio vamos a colocar diseñar el vertedero de excedencias. Diseñar el vertedero de excedencias para la presa del ejercicio anterior, utilizando el método de iteraciones para el tránsito de caudales a través del embalse. Suponer que la cota, o mejor que suponer, voy a decir, la cota del Namo es 3.840 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eso es. Listo, entonces este va a ser nuestro, luego voy a arreglar la ortografía. Entonces este va a ser nuestro enunciado que nos va a guiar para este ejercicio, ¿no? Entonces nuevamente la cuenca que estoy trabajando es esta, ¿no? Esta es nuestra cuenquita de trabajo. Ya, entonces voy a copiar este mapita. Entonces, la cuenca analizada es la misma del ejercicio anterior, como se muestra en la siguiente figura, ¿no? Tenemos la misma cuenquita. Ahí está. Listo. Entonces, la cota correspondiente al Namo se muestra en la curva de nivel marcada en rojo en la figura, ¿no? Marcada, la cota correspondiente al Namo se muestra en la figura como la curva de nivel marcada en rojo. ¿No es cierto? Por encima de esta cota se tendrá el NAME, ¿no? El NAME. Entonces, eso es lo que nosotros vamos estimando acá. O sea, por encima de esa cota del NAMO a 50 centímetros, a 1 metro, 1,50 m, 2 metros, hasta, etcétera, etcétera. Podría seguir haciendo estimaciones hasta 4, 5 metros, ¿no? Vamos a ir viendo hasta qué valor llegamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Debo determinar cuánto es el volumen que tengo para esos intervalos, ¿no? Para esos intervalos de cota. Entonces, para eso me puedo basar en mi curva característica. Entonces, eso es lo que voy a construir acá. Entonces, para las curvas características, ¿qué tengo? Tengo cota, metros sobre el nivel del mar. Luego tengo área, que corresponde a esas, ¿no? Que puede estar en metros cuadrados. Y finalmente tengo volumen, que va a estar en metros cúbicos, ¿no? Área A simplemente. Ya, y estos valores los puedo copiar de lo que tenía acá, ¿no? Está acá. Perfecto, entonces aquí está. Estos valorcitos son los que tengo que copiar. Entonces, obviamente, para la cota más baja tengo 0.
Y así voy subiendo hasta llegar al Namo, que hemos dicho que cotera 3840. Hasta aquí, y de ahí puedo subir. Así, hasta aquí va a ser suficiente que copie estas dos nada más, ¿no? Entonces voy a copiar estas dos columnitas. Solo que no sé si me va a dejar ya. Esto lo voy a guardar como texto. Entonces esto lo voy a guardar como texto, listo. Y lo tengo aquí, este es. Listo. Y de acá quiero estas nada más. Ya más fácil que esto, haré esto. Abrir. Dem. Ok. Separado por. Está separado por espacios o por tab. Ok. Sí. Y de acá quiero estos nada más. Sí, digamos esta más ya. Copiar. Ujú. No, no era este cálculo vertical. Listo. Así es la cosa, ¿no? Listo. Entonces, estas son las cotas. Así puedo hacer. Y estas son las áreas en metros cuadrados, ¿no? Así. Y finalmente me faltaría volumen en metros cúbicos. Esto ya. Chao. Y el volumen en metros cúbicos lo puedo calcular con esta ecuación que habíamos visto en las diapositivas del capítulo. No me acuerdo si 1 o 2, ¿no? A ver. En el capítulo 1 lo teníamos, esas ecuaciones. Sí, los del capítulo 1. No estoy. Aquí lo teníamos, ¿no? Ok. Y esto está aquí. Ok. Y entonces, ¿dónde está? Así por aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces esta era la ecuación que utilizábamos, ¿no? Entonces para determinar volúmenes, hacemos esta expresión, ¿no? Entonces voy a cerrar esto. Listo, entonces el almacenamiento. El primer almacenamiento obviamente va a ser 0, ¿no? Y de ahí a partir de ese vamos sumando al almacenamiento anterior, le sumamos diferencia de cotas más, ¿no? Diferencia de cotas, este menos este, y por áreas medias, ¿no? Este más este entre 2.
¿cierto? Listo. Y eso mismo vamos jalando a los anteriores, ¿no? O sea, a este que era el anterior, sí, correcto. Tenemos esto. Listo. Bueno, un decimal más lo voy a aumentar. Listo. Perfecto. Incluso puedo graficar esto. Cota volumen nada más voy a graficar, ¿no? Listo, entonces esto lo vamos a poner aquí. Listo. Aquí voy a graficar. Así, ok. Aquí vamos a graficar en el eje X. Bueno, este es. En el eje X viene volumen. En el eje Y, cotas. Ok, listo, ahí está mi grafiquito. Bueno, ya. Y le voy a poner títulos más y listo. Entonces el eje X es volumen en metros cúbicos. Está cot. Metros sonido. Listo. Negrillas y negrillas. Listo. Ya, ahora sí. Entonces son mis curvas. Ahora, para hacerlo más automático, incluso podemos estimar la ecuación de esta. O sea, podemos hacer una estimación de esta ecuación, ¿no? Que es aproximadamente la logarítmica, verá, hay que ver si se ajusta o cuál, ¿no? No, esto no hay que ver. Bueno, lo voy a quitar nomás eso. Ya, bueno, ya tenemos eso. Ahora, estamos diciendo que el Namo está a 3840 en metros a nivel del mar, 3840. Listo. Entonces, a partir de ese Namo, que aquí está, ¿no? Para el Namo correspondería aproximadamente a este. Voy a bajar un poquito. Entonces, a partir de ese Namo es que yo quiero determinar los volúmenes correspondientes a estos intervalos, ¿no? 0,5, 1, 1, 5, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A partir de mi curva característica, por encima de este volumen, ¿no? Que corresponde a la cota 3800. Bueno, para la cota 3840 ya tendría que hacer una interpolación para conocer el volumen, ¿no? Y a partir de ese volumen, vamos interpolando también valores cada 50 centímetros, ¿no? Entonces hay que hacer pura interpolaciones ahora. Entonces acá me puedo crear una nueva columnita donde tenga ya H en metros y cuánto vale el volumen en metros cúbicos, ¿no? Entonces acá quiero primero perdón, esto es para en metros sobre el nivel. Entonces para 3840 puedo interpolar, ¿no? Quiero
quiero para esta cota y, no, un ratito, para esta cota, que es el valor X sería, ¿no? Ajá. Y luego para toda esta serie de cotas y, no, en realidad quiero el volumen. Ok. Para estos y estos. Ya. A ver, así. Ahí está, ¿no? Entonces es el valor interpolado para la cota 3840. Ya. Y de ahí voy a ir haciendo cada 50 centímetros, ¿no? Entonces 3840.5, 3841, 3841.5, 3842, 42.5 y 43. Hasta ahí sería 3 metros, ¿no? Vamos a ver si es necesario. Y esto así. Entonces esto se mantiene así. Los mantengo fijos y jalo. Ahí está. Y finalmente el volumen que yo quiero, aquí está, ¿no? El volumen que yo quiero es la resta, o sea, el primero va a ser 0. Este ya es el volumen por encima del NAME, en metros, o del NAMO, mejor dicho, ¿no? El NAMO. No era esto lo que quería, era format. Así esta partecita. Ahora sí, el volumen por encima del NAMO, el primero va a ser 0 y los subsiguientes van a ser la resta, ¿no? Respecto al NAMO. Entonces voy restando. Ahí está, ¿no? Eso es lo que quería. Y finalmente eso lo expreso en, bueno, lo puedo expresar en millones de metros cúbicos simplemente para tener un número más compacto. Millones de metros cúbicos es lo mismo que decir hectómetros, ¿no? Entonces, ese valor dividido entre 1 elevado a la 6, ¿no? Y está. Y estos son los valores que yo copio a partir de este. Ahora sí, al fin los tengo. Estos valores son los que voy a colocar acá. Listo. Ya está. ¿Y con eso qué hago? Con eso terminamos, ¿no? En esta columnita vamos a acabar. Ya teniendo los volúmenes y las cotas, puedo calcular con la ecuación de vertederos, fíjense, 2/3 por el CD, etcétera. Puedo calcular los caudales. Para un determinado, los caudales a la salida del vertedero, para un determinado ancho. Ahorita está en 250 metros, pero fíjense, si yo le cambio a 10 metros o a 100 metros, van a ir cambiando automáticamente los valores acá, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a ver, vamos a ver a partir de los datos que hemos generado con el GKHMS, vamos a terminar de armar esta planillita para ver con qué longitud de vertedero iniciamos el cálculo y luego vamos a proceder a las iteraciones acá, ¿no? Entonces, como han visto, he demorado un poquito porque, me disculpo, me olvidé algunos detalles del ejercicio que pensé que ya los tenía y no. Entonces, hemos tenido que calcular, pero ya los tenemos, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento a seguir para ir construyendo estas columnas en nuestra tabla, ¿no? Entonces, este ejercicio
lo vamos a concluir la siguiente clase, ¿ya? Entonces, por favor, ¿cuándo va a ser nuestra siguiente clase? Yo les voy a confirmar, por favor, a través del WhatsApp. Inicialmente, la idea sería que sea este viernes, ¿no? Pero les voy a confirmar porque el anterior viernes no pudimos pasar porque teníamos un taller en el instituto. Creo que no pasaron tampoco con el doctor Calizaya, ¿no? Es porque teníamos un taller en el instituto para el desarrollo de un plan que tenemos, ¿no? Entonces les voy a confirmar, por favor, a través del WhatsApp, si pasamos este jueves o viernes nuestra clase recuperatoria. Y ahí concluiríamos este ejercicio, ¿ya? Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia y nos vemos ya sea jueves o viernes, les confirmo a través del WhatsApp. Entonces, hasta luego, muchísimas gracias.